Las historias apocalípticas, contadas tanto en el cine como en la literatura, muestran cosas muy emocionantes como por ejemplo, un cometa del tamaño de Manhattan, aproximándose a la línea ecuatorial a toda velocidad, o a un superterrorista que logra poner sus manos en armas nucleares, ultra secretas, y a la vez aterrorizantes de la ex Unión Soviética. En ambos casos, todo sería fruto de la imaginativa, y la ciencia ficción, como bien las podemos apreciar en superproducciones de Hollywood. Sin embargo, se habla de una posibilidad constante de que algún día algo parecido suceda, un impacto masivo desde el espacio, o una catástrofe nuclear, deliberada o accidental. Aunque pueda parecer un tanto descabellado, estos serían los posibles escenarios que se discuten. De hecho, ya algo similar ha pasado algunas veces, y es probable que vuelva a ocurrir con frecuencia en el tiempo. A continuación te presentamos 4 ocasiones en las que casi se acaba el mundo. Tus abuelos, y quizá tus padres recuerden los terribles días de octubre de 1962, cuando un montón de gente estaba convencida de que el mundo iba a llegar a su fin, gracias a una serie de explosiones apocalípticas. Muchos historiadores consideran que la crisis de los misiles en Cuba es lo más cerca que ha estado la humanidad de la aniquilación nuclear. Y como muestra esta lista, se han descrito otras ocasiones, la mayoría de ellas por accidente. Pero esta, sin duda, es la experiencia más cercana que nuestro planeta ha tenido con una muerte nuclear. La crisis de los misiles en Cuba se inició cuando la ex Unión Soviética empezó la construcción de bases de misiles nucleares en territorio cubano, demasiado cerca de Florida, según las fuentes de esa época. Llévenlos a casa. Fue lo que se exclamó desde la Casa Blanca. Solo si ustedes se llevan los de Turquía e Italia. Respondieron los soviéticos. Mientras el mundo entero veía con horror, pasando por simulacros de ataques nucleares, las dos superpotencias se abrían camino hacia un acuerdo. Se trataba de una amenaza real, para descargar los grandes arsenales nucleares. Pero en los 13 días que duró la crisis, hubo otras mini crisis que pudieron haber hecho crujir el mundo de una forma latente. El secreto en un conflicto nuclear, es dar el primer golpe, devastando el mayor número de armas nucleares del enemigo antes de que despeguen. Como se puede imaginar, esto provocó que todos los trabajadores del ejército, en octubre de 1962, se pusieran bastante nerviosos. El 25 de octubre, por la noche un oso intentó escalar por las vallas de la base aérea de Duluth. El guardia, inmediatamente pensó que el intruso era un saboteador enviado por los soviéticos, con lo que erró un disparo a la criatura, y activó la alerta de intruso, para advertir a las otras bases locales. Debido al pésimo estado del cableado, la alarma de intruso en esa localidad, se tradujo como una alarma de que el apocalipsis acababa de empezar. Interceptores cargados por armas nucleares, a sus pilotos se les había informado recientemente que entraban en un período sin simulacros, sin prácticas, y con bombarderos nucleares circundando los cielos vecinos, se alistaron para despegar. Solamente una serie de llamadas frenéticas, y un camión chillando en el asfalto les impidieron alzar el vuelo. Brillantemente, aunque todo el mundo caminaba sobre pisos diplomáticos del grosor de una cáscara de huevo, los militares estadounidenses no se molestaron en cancelar su programa de prueba de misiles durante la crisis. Con el fin de lograr efectividad, según se afirma, a los militares les gusta que las pruebas sean lo más realistas posibles, ataques de prueba que parecen reales, y ese tipo de cosas. En aquel día del ataque del oso, se lanzaron misiles en 2 ocasiones sobre los Estados Unidos, el segundo se hizo desde Cabo Cañaveral, peligrosamente cerca de Cuba, y sin notificar al resto del ejército de los Estados Unidos, de lo que estaba pasando, pese a que ambas partes estaban a la expectativa con los disparadores en mano para iniciar su propio ataque. También el 26 de octubre, también se describe como otro día particularmente malo, un avión de reconocimiento U-2, sobrevoló espacio aéreo soviético. Oficiales de cazas soviéticos fueron a intimidarlo, y cazas estadounidenses subieron para escoltarlo a casa. Los aviones estadounidenses, eran los mismos interceptores cargados con armamento nuclear que casi despegan la noche anterior. El empleo de las armas a bordo de los aviones, quedaba a discreción del piloto. Las personas que vivieron la crisis de los misiles en Cuba, realmente sentían que el mundo estaba cerca del fin.
Incluso algunos han citado a este evento como una causa del florecimiento del arte, la música, y el hedonismo posterior a la década del 60. Con esto se habla de que prácticamente fue un milagro que aquel infierno no se desatara sobre la tierra. José Bonilla fue un astrónomo mexicano. Entre el 12 y 13 de agosto de 1883, divisó una serie de numerosos objetos pasando frente al Sol. El estado de los telescopios y cámaras de aquella época permitieron que los contemporáneos desestimaran que se trataba de una bandada de aves, y posteriormente, la consideraron como una evidencia ovni. José, simplemente no sabía lo que había visto aquellos días. En el año 2012, astrónomos de la UNAM, desempolvaron el archivo, y decidieron dar un segundo vistazo, y lo que concluyeron fue mucho más aterrador: los objetos eran restos de un cometa masivo, que pasaron peligrosamente cerca de la Tierra. Y como nadie más vio los objetos de Bonilla, ellos creen que estaban tan cerca de la Tierra que produjeron un efecto conocido como paralaje. De hecho, Héctor Manterola y su equipo de la Universidad Nacional Autónoma de México creen que estos objetos podrían haber estado tan cercanos como 600 kilómetros, o a no más de 8000 kilómetros de distancia, lo cual es prácticamente mínima si hablamos en términos cósmicos. También creen que estos objetos eran enormes, entre 50 y 800 metros de longitud. Esto los llevó a calcular que el cometa que los originó debiera de pesar miles de millones de toneladas. Y creen que pudo haber sido el cometa Pons-Brooks. Bonilla vio 450 objetos mientras observó los cielos por menos de 4 horas durante 2 días. Eso significa que probablemente habría en torno a los 3000 objetos pasando mientras él no miraba. El punto de comparación que Manterola establece con un supuesto impacto de alguno de estos objetos es el evento de Tunguska de 1908, un evento que liberó 1000 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Evento de extinción es el término que eligió en el hipotético caso de que el lote completo de fragmentos hubiera alcanzado la Tierra. Se dice que Pons-Brooks debería regresar en el año 2024, y una historia más cercana con los instrumentos modernos podría ayudar a explicar esta historia de una mejor forma. Corea del Norte aún se mantiene en el juego de las provocaciones nucleares, un negocio que ha mantenido en pie desde hace mucho tiempo. Este pequeño e irritable país estuvo a punto de ser el centro de una conflagración nuclear durante la Guerra de Corea. Esta guerra llegó al punto de poner en conflicto directo a las superpotencias de la Guerra Fría, con China y la ex Unión Soviética, alineándose tras Corea del Norte, después de que invadió Corea del Sur en el año 1950. En vista de la incapacidad de Corea del Sur para defender su territorio, Estados Unidos envió tropas como parte de una misión de las Naciones Unidas. Apenas en el 2010, se supo que armas nucleares estadounidenses fueron enviadas a la península durante la guerra. Al comienzo de la guerra, las cosas pintaban bien para los norcoreanos, y muy mal para las tropas estadounidenses y surcoreanas. Replegados al perímetro de Pusan, en el sudeste del país ocupado, los estadounidenses estaban considerando emplear su arsenal nuclear, y no fueron tímidos con la amenaza. El presidente Truman respaldó la amenaza, y en una serie de entrevistas publicadas, después de la muerte del general Douglas MacArthur, se reveló que los planes de defensa implicaban dejar caer unas 50 bombas nucleares para frenar la avanzada china que empujaba desde el sur. En el mes de abril de 1951, una ofensiva china por poco inclina la balanza en favor del escenario apocalíptico. Más tarde ese año, aviones estadounidenses arrojaron armas atómicas falsas en una serie de ataques simulados. Douglas MacArthur llegó a ser visto como una parte del problema. Como un ferviente anticomunista, creía que la guerra entre ideologías era el motivo de la disputa, y tenía su gran oportunidad de ser parte de la acción. Fue destituido por el presidente Truman en abril de 1951, después de que se filtrara una carta en la que declaraba buscar una guerra total con los chinos. Las conversaciones de paz se iniciaron poco después. Con la guerra todavía vigente en 1953, la opción fue puesta sobre la mesa nuevamente, a medida que las conversaciones para alcanzar un acuerdo fracasaron. La idea era demostrar que los Estados Unidos realmente hablaban en serio cuando decían que ganarían la guerra.
Posiblemente la amenaza surtió efecto, y China, a la que se le había informado de los planes en secreto, se vio forzada a llegar a un acuerdo. La forma en que la ex Unión Soviética pudo haber reaccionado es una completa incógnita. Las cosas podrían haberse salido de control muy fácilmente. Los aliados estadounidenses estaban preocupados de que China solicitara a los rusos invadir Europa Occidental, bajo la justificación de una guerra comunismo versus capitalismo, mientras las tropas estadounidenses estaban distraídas en otros lugares. Y esto sigue vigente. Ya en 6 ocasiones, solamente entre 1976 y 2010, funcionarios estadounidenses han advertido que una guerra nuclear contra Corea del Norte es una posibilidad. Aviones estadounidenses, con armas nucleares de un tiempo estimado de respuesta de 15 minutos, permanecieron en la península hasta el año 1991. Hasta ahora, hemos hablado sobre el fin del mundo, en tiempos recientes, pero hace mucho tiempo, cuando habían muchos menos humanos de los que hay en la actualidad, un fin del mundo estuvo a punto de acontecer en Toba. Actualmente, Toba es un lago en Indonesia, pero antes fue un volcán, y los científicos creen que su erupción dio origen a un cambio climático masivo, y a lo que se dice, un cuello de botella poblacional, que es un eufemismo científico para indicar que murieron un montón de personas. Sobre la erupción de Toba, han surgido datos en torno a los 73.000 años en el pasado. A tal distancia, resulta extremadamente complicado medir con precisión cualquier evento, pero los vulcanólogos se muestran satisfechos de situarla en el lugar número 8, del índice de explosividad volcánica, apocalíptica, y la medición más alta entran en este rango. Se estima que entre 2.000 y 3.000 kilómetros cúbicos de material fueron liberados por el volcán, y unos 800 kilómetros cúbicos de ceniza. Particularmente los efectos de la ceniza volcánica pueden ser devastadores. Hasta ahora la cosa más irritante para los humanos modernos, respecto a la ceniza volcánica, es la cancelación de los vuelos comerciales, como sucedió cuando otro volcán en Islandia entró en erupción. En 1815, se sumó uno mismo en Indonesia llamado Monte Tambora. Según se describe, este expulsó tanta ceniza que el año siguiente fue llamado el año sin verano, las cosechas se perdieron, el alimento escaseó, y hubo grandes brotes de enfermedades por todo el mundo. El cambio climático desatado por Toba fue desastroso para la naciente raza humana. La teoría es que la población humana se redujo a tan solo 3.000 individuos, los antepasados de todos los que vivimos en la actualidad. Esta idea, no solo está basada en la posibilidad del poder destructivo de Toba, sino también en la homogeneidad genética actual. Se afirma que otros cuellos de botella pueden encontrarse en otras especies similares, como en los chimpancés y en los gorilas, en torno a la misma época. Se dice que la raza humana sobrevivió, posiblemente viéndose obligada a partir desde África, gracias a esta erupción. Muy bien amigos, eso fue todo. Si este video les gustó, no olviden en darle con el pulgar arriba, compartirlo, comentar y suscribirse. Ya hemos superado el 1.000.000 de reproducciones en el canal, con lo cual quiero agradecerles sinceramente por el apoyo recibido, y por las buenas críticas. En mi otro canal estoy publicando videos de 1 hora de terror, de manera que en la descripción les dejo el link para que lo visiten, y vean qué les parece. Con respecto a eso último, también vamos creciendo de a poco, y además tengo pensado escribir mis propias historias de terror, y publicarlas no sé si en este o en mi canal secundario. Si quieren en la caja de comentarios me dicen si esos videos los subo en este canal, o en el otro. Pronto les estaré informando más sobre eso, lo que sí les puedo decir ahora, es que sería una historia por cada video. Bueno amigos, nuevamente muchas gracias por todo, se despide para ustedes Esteban Molech y hasta pronto.